Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a empezar con el tema del bautismo. Está en la Confesión de Fe Bautista, en el capítulo 29. ¿De dónde viene la palabra bautismo? Viene de la palabra baptizo. Quiere decir sumergir a alguien dentro del agua. Nosotros, los que hemos creído en esta confesión de fe, tenemos dos ordenanzas de Jesucristo. Estas dos ordenanzas son el bautismo en agua por sumersión y la cena del Señor. Algunos le llaman sacramento. Son dos palabras latinas, sacro, divino, mentum, el medio que usa Dios para dar algo divino, sacramento. Sin embargo, nosotros decimos que son ordenanzas. Sacramento, si usted lo lleva al griego, es misterio, que estuvo así por muchos años hasta que Cristo lo reveló. Y es un ritual cristiano. Ritual es una serie de acciones realizadas con un alto valor simbólico. Acciones basadas en alguna creencia religiosa. Pero la palabra bautizo se puede usar de una forma muy universal. Por ejemplo, a los que entrábamos a la prepa se nos rasuraba, se nos echaba pelón. Para evitar problemas, usted se iba a rasurar. La gente ya sabía que si usted era pelón, usted era del primer año de preparatoria. Usted ya estaba bautizado. Usted ya era parte de un grupo. Es un ejemplo de que la palabra bautizo se ha usado de muchas formas. Cuando un jugador mete su primer gol profesional es bautizado en las redes. Quiero entonces decir que es muy amplio el concepto. Jesús dio la ordenanza de bautizarse y Él se bautizó. La pregunta es ¿por qué se bautizó Cristo? Por obediencia a la ley y como un acto de humildad para identificarse con el hombre pecador. Los judíos no se bautizaban. Ellos tenían lavamientos rituales. Si algún hombre que no era de la religión del judaísmo quería pertenecer al judaísmo, sí había que limpiarlo. Limpiezas rituales con agua. Pero no era el bautismo de inmersión. En el libro de Números hay un capítulo que habla de una vaca alazana, una vaca roja. El sacerdote sacaba a la vaca roja fuera del campamento y la quemaba. Toda esa bola de ceniza que quedó de la vaca alazana se iba diluyendo en los estanques del pueblo o en las aguas donde la gente después con esa agua se lavaba las manos o los pies, porque esas cenizas limpiaban ese pecado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento son tipo. Están anunciando de la limpieza espiritual que iba a hacer Cristo en la cruz. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, era un acto de purificación. Y le dice, ustedes ya están limpios. Nada más tienen que lavarse los pies. El bautizo como inmersión no existía. Empezaron a bautizar gente en un bautismo de arrepentimiento con Juan el Bautista. Porque así estaba en Isaías. Y de pronto llega Jesús y le pide que lo bautice. Y Juan el Bautista no quiere. Y dice, así conviene, porque así está escrito. Bautizan al que no ha tenido pecado. En Mateo 28, Jesús les dice, antes de ascender al cielo, id por el mundo, haced discípulos primero y bautícele en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿el bautismo salva? No. El bautismo solamente es un acto que usted hace público, una señal de que usted ha creído en aquel que es el del camino. Así le decían antes a los primeros cristianos, los del camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué pasa con este símbolo de inmersión en el agua? La Biblia dice que nos estamos identificando con Cristo en su muerte y en su resurrección. Somos de Él. Él es nuestro Señor.
Los cristianos primitivos no tenían esta oportunidad y esta libertad al bautizarse. Pero antes, si usted era bautizado en el nombre de Cristo y algún romano se daba cuenta, usted podía morir ahí mismo, porque solo había un Dios, César. Y esta gente se negaba a decir que Dios era César. Decían que un tal Cristo era Dios. El bautismo no salva ni añade fe. Diferimos de manera radical e irreconciliable con la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma dice que el bautismo en infantes da una gracia, da la puerta de entrada a la fe, porque quita el pecado original. No es bíblico y no creemos eso. Solo escritura. Y la escritura no dice que el bautismo inicia actos de fe. El bautismo no añade nada para tu salvación, absolutamente nada. Solamente es un acto de fe pública. Tenemos los hermanos presbiterianos que ellos bautizan niños. Nosotros no bautizamos niños. ¿Por qué estamos unidos con los presbiterianos? Porque ellos jamás dicen que el bautismo añade fe. Bautizan niños con la esperanza que el niño más adelante crea en Jesucristo. Porque debe haber una conciencia de arrepentimiento. ¿Qué conciencia de arrepentimiento tiene un niño de 1 mes? Martín Lutero creía que sí se le añadía gracia cuando el niño era bautizado. Tiene usted que entender que la protesta no empezó como una escuela. Que diga, aquí los que quieran ser protestantes, y ahí están los 5 puntos del calvinismo y todo ya está formado. No, ellos salieron de Roma y aún se le quedaron varias cosas de Roma. Tanto que el mismo Martín Lutero creía no en la transubstanciación. Es cuando el sacerdote levanta la copa en el momento eucarístico y entonces literalmente el vino y la galleta se convierten en sangre, literal, y carne. Por el versículo que dice, el que no comiere mi carne y mi sangre no verá el reino de los cielos. Pero Martín Lutero quería en la consubstanciación. Literalmente no se convierten, pero sí son la sangre y el cuerpo. No nos dirigimos por hombres, nos dirigimos por lo que dice la Biblia. El buen Lutero, valiente, hombre de Dios, en algunas cosas todavía le quedó algo de Roma. Regresemos al bautismo. ¿Qué se requiere para que usted sea bautizado? ¿Qué color de piel necesita ser usted para ser bautizado? ¿Qué cantidad de dinero debe tener usted para ser bautizado? ¿Qué estudios debe tener para ser bautizado? Ninguno. Solo haber creído en Cristo Jesús. Felipe y el etíope, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. La historia es así. Un negro africano llega a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos, pero él tenía todas en su contra. De hecho, ni entró al templo, porque no podía entrar un negro, eunuco y no judío. Pero él era un hombre que el Espíritu de Dios lo estaba inquietando, tanto que venía leyendo una parte del profeta Isaías que habla de Cristo. Y entonces el Espíritu de Dios manda a Felipe a acercarse a ese carro elegante de un hombre muy rico. Él escucha, este negro va leyendo esta porción de Isaías. Y Felipe se le acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Jeremías 31:31 que dice, en ese tiempo nadie enseñará a su hermano, porque todos me comprenderán. Habla del Espíritu Santo. Se sube al carro Felipe y le explica. Y el corazón de este negro se llena de gozo. Ya no es necesario el templo. Ahora tiene entrada directa a Cristo, al lugar santísimo. Y entonces está lleno de gozo y providencialmente aparece el agua y dice, ¿qué impide que yo me bautice? Soy negro, no soy judío y eunuco. Y dice Felipe, nada impide si habéis creído. ¿Cuál es el requisito para poder bautizarse? Haber creído en Jesucristo. Y cuando has creído en Jesucristo, tienes esa necesidad de decir, Señor, quiero que el mundo vea que ahora yo soy de Cristo, que Él es mi amor porque yo lo amo y Él me amó primero. Que se sepa que cuando usted se bautiza en la fe en Cristo, no está usted perteneciendo a los bautistas, no está perteneciendo a los de Roma, no está usted perteneciendo a un grupo religioso. Usted está perteneciendo a Cristo, al Rey. Si habéis creído, nada impide. Pero recuerden, el bautismo no salva. Es un acto de fe pública nada más. No añade gracia. Usted se va a salvar por la fe en Jesucristo. El discurso de Pedro. Ya ven que dice que a Pedro se le dio las llaves del cielo. Y hay muchos dibujos donde Pedro está un viejito con muchas llavesotas. Si es posible hablar con Pedro que nos dé chance de entrar. Ya no es por la sangre de Cristo, sino por las llaves de Pedro. Pedro da su primer discurso antes del Pentecostés y 3,000 gentes se arrepienten. Si usted predica y ves que uno es sensibilizado por el Espíritu Santo. Bueno, ya ve que el grupo pentecostal dice que se convierten de a miles y por el ungido y entonces miles se entregan. Y pura mentira, porque no hay conversiones genuinas. Vamos al discurso de Pedro. Hechos 2, 37, 41. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro da un discurso no basado en sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Y entonces 3,000 gentes, dice, quedaron compungidos, con un dolor de arrepentimiento, con un dolor al saber que estaban a orilla del infierno y que ahora habían entendido que Cristo los salvaba del infierno y estaban compungidos. Muchos de estos 3,000 son los que gritaron semanas antes, crucifícale, crucifícale. Y ahora estaban compungidos, matamos al Señor de la gracia. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Creer en Jesucristo y bautícese en su nombre y seréis salvos. No por el bautismo. Hay varios versículos que da la impresión que es por el bautismo. Si usted le hace un exégesis a cada de esos versículos donde pareciera que el bautismo es el que salva, no soportan la exégesis. Es la fe en Cristo. El carcelero de Filipos, Pablo, es chicoteado por haber predicado el evangelio. Ya le habían dicho que ya se callara, pero él siguió predicando y lo chicotean y lo meten a la cárcel. Ahí está Pablo haciendo cantos en la noche, feliz por los vituperios en Cristo. Y de pronto empieza un temblor terrible. Las puertas y los grilletes se rompen, las cadenas. Y entonces el carcelero de Filipo piensa que todos escaparon y se trata de matar con una espada. Pablo se da cuenta y le dice, no te mates, aquí estamos. Desciende con una antorcha y los ve y dice, Señor, ¿qué haremos para salvarnos?
Dice, cree en el Señor Jesucristo, tú, tu casa, y serán salvos. Y después le curaron las heridas a Pablo, les dieron de comer y se bautizaron. Requisito para bautizarse, haber creído en la sangre de Cristo. ¿Hay gente que se bautiza sin creer? Pues sí. Hay gente que llega por una hermana que es guapa y bella y llega y yo me bautizo, yo me caso, yo hago lo que quiera, pero deme a la hermana. Ya cuando tienen a la hermana, pues ya no regresan jamás. ¿Quién fue uno de ellos? Judas Iscariote. Judas Iscariote fue bautizado, aun cuando Jesús sabía que lo iba a traicionar. Simón el mago está en Samaria con Felipe. Felipe tiene un éxito evangelístico tremendo y él se queda sorprendido cómo Felipe hace milagros en el espíritu. Y le dice, Felipe, véndeme ese poder, ¿cuánto cuesta? Pedro se mete y dice, que tu dinero perezca contigo, porque en cárcel de hiel y amargura te veo. Arrepiéntete. Usted ve el texto y ya estaba bautizado. Entonces, el bautismo nos salva. Es una señal de que usted ha creído en Cristo. Capítulo 29, Confesión de Fe, 1689, el bautismo. Dice así el primer punto. El bautizo, es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo. Él instituyó esta ordenanza. Id y haced discípulos por el mundo y bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes no la había. Búsquela en el judaísmo. No había. Jesús la instituye y Él se bautiza. ¿Qué pasa si usted ha creído en Cristo, se arrepiente, queda usted compungido, el Espíritu Santo le hace ver que usted es pecador y que necesita la gracia? Programamos el bautizo para el domingo, pero usted el viernes se infarta y se muere. Se salvó porque la salvación es por fe en Jesucristo. El ladrón de la cruz. Cristo está siendo crucificado. Hay dos ladrones, uno burlándose y otro arrepentido, diciendo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. De cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué hora se bautizó este ladrón? No le dio tiempo, pero es un hombre que la Biblia declara que es un hombre salvo. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él, Cristo, en su muerte y en su resurrección, de estar injertado en Él, de ser de Él. Romanos 6, 3, 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos identificamos con Cristo en su muerte. Y si nos identificamos con Él en su muerte, usted va a ser resucitado. Donde esté, en una copa de cenizario, en una tumba, Dios le va a levantar de ahí en el día de la resurrección y le va a dar un cuerpo glorificado semejante al de Él. Por haber creído, usted se ha identificado con Él en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo muere, da muerte al pecado. Ya no tiene poder el pecado. Igual usted cuando se sepulta en el agua, está diciendo, he muerto al pecado y nazco en nueva vida. Colosenses 2:12, Gálatas 3:27. De la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. No quiere decir que usted ya no va a pecar, no. Pero usted se está identificando con Cristo por haber creído en su muerte y en su resurrección. Hechos 22:16, bautismo de Pablo. Camino a Damasco, lo tira un caballo, una luz cegadora, y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo. Duro de dar cosas al aguijón. Saulo queda ciego. Lo llevan con Ananías, le pone las manos, Pablo ve. Dios a través de Ananías le dice una orden. Hechos 22:16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Ya estuvo, Pablo, habéis creído en Cristo. Mira cómo lloras, mira cómo estás ciego por el amor de Cristo. Bautízate. Ay, no, ¿qué van a decir mis amigos? Entonces no te bautices. Si tienes ese temor, no hay convicción. ¿Quiénes se deben bautizar?
los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. Son los únicos sujetos adecuados para esta ordenanza, el haber creído en Cristo y arrepentimiento de pecados. El punto 3. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua. Juan el Bautista y Jesús bautizaron por inmersión. Salim, había muchas aguas. No era una salpicada, era inmersión. Identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección para una nueva vida. Nueva vida en Cristo aquí y nueva vida cuando usted sea resucitado. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en lo cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la persona de la Trinidad. No son tres nombres. No es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No, es en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O los unicitarios, que solo en el nombre de Jesucristo. Porque ellos dicen que en el libro de Hechos varias veces solamente se bautizan en el nombre de Jesucristo. Sí, pero en Hechos no se está dando una fórmula bautismal, sino está diciendo que solamente a través de Cristo hay remisión de pecados. Donde sí se da una fórmula bautismal es en Mateo 28, 18, 20. Y llegando Jesús les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es una fórmula bautismal, porque en el libro de Hechos solo estaba diciendo que Cristo era la remisión de los pecados. Pero aquí el que está dando la orden es Jesucristo. 4. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Veamos cómo bautizaba Juan el Bautista. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Había muchas aguas. Era inmersión para después salir simbolizando una nueva vida y resurrección. Hechos 1, 5, 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizaba con agua, pero recuerden que Jesús había dicho: conviene que yo me vaya, porque mandaré el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el cual no había llegado en ese momento. Y entonces le dice: ustedes ya pronto se van a bautizar en el fuego del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con el bautismo en lenguas del Espíritu Santo del movimiento pentecostal, que dice que es un bautismo diferente al bautismo en agua. Que ustedes, después de haberse bautizado, pues qué bueno, ¿no? Pero usted necesita el bautismo del fuego. ¿Y en qué consiste? En que en el momento que usted es bautizado, usted va a tener un signo, que es hablar lenguas extrañas. Y de repente este cuate empieza: amén, grita la iglesia. ¿Qué pasó? Cayó el Espíritu Santo en este muchacho y fue bautizado en fuego. Y para señalar las lenguas. Lenguas es glosa, idioma. Cuando dice la Biblia extraña, diciendo extranjeras. Cuando cae el Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama, hablaron lenguajes. Entonces mucha gente de todos los que estaban en Jerusalén empezaron a entender el Evangelio en su lenguaje original, porque hablaron lenguas extranjeras, no lenguas raras. Veamos cómo cae el Pentecostés. Hechos 2, 1 al 4. ¿Usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Claro que sí, porque el Espíritu Santo es la que lo convenció a usted de pecado. Usted está bautizada con el Espíritu Santo. Ahora el bautismo en agua es una señal. Y ahí es donde se pierden varios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
que les daba hablase. En otras lenguas, no jeringonzas, en otras lenguas. Y la gente entendía. Llegó el Espíritu Santo a esa casa, cayó. Y el Espíritu Santo aún está aquí. En todos los que han creído. Ustedes son bautizados en el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que los convenció de pecado. Jeremías 31:31, que es el nuevo pacto. ¿Se acuerda con el etíope? Le tuvieron que explicar para que entendiera. Ahora, no quiere decir que no va a haber maestros. Va a haber maestros, pero el que va a enseñar es el Espíritu Santo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sí es cierto que hay maestros, hay evangelistas, pero finalmente el que te hace enseñar y entender tu pecado es el Espíritu Santo. Y nadie enseñará a nadie. Y luego dice que Dios perdonará el pecado de ellos y no se acordará más de él. ¿Qué pasa con el pecado que usted ya confesó? A la mujer usted se acuerda todavía, pero Dios ya no se acuerda de ese pecado. Y no me acordaré más de su pecado. En aquellos días, ¿cuál se está refiriendo? La venida del Espíritu Santo, nuevo pacto. Y nadie enseñará a su hermano. Todos entenderán, todos los que van a creer. No todos, todos los que han sido amados, conocidos por Dios. El bautismo no añade gracia, nada. Usted se salva por la fe en la sangre de Cristo y su sacrificio. Señor, mi Dios, gracias. Nos disponemos a bautizar como una ordenanza, un acto de obediencia. Es lo que usted indicó en Mateo 28. Id y hacer discípulos por el mundo, adoctrinarlos y bautícele en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu verdad se ha mantenido de aquí hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.